Y ahora nos vamos a dar el tema de la metodología de contaminación de agua. Bueno, esta primera diapositiva, a lo mejor hasta es obvia, ¿no? ¿Qué es el agua? Todo el mundo sabemos qué es el agua. Pero lo que no sabemos son sus características tan especiales que incluso los químicos puros que estudian todas las características de las sustancias químicas la catalogan como un líquido muy especial, muy isogénico, a pensarlo así, no sería común que el agua tenga una fórmula tan simple, ¿no? Como vemos aquí a la derecha de H2O, que solamente es un oxígeno con dos hidrógenos, tuviera tantas características tan importantes para la vida en general. Desde las bacterias, desde los virus hasta nosotros como seres humanos. Entonces, la primera característica que es muy importante es que este líquido puede estar en los tres estados de la materia que conocemos. Obviamente el estado líquido, que es el que podemos utilizar más fácilmente, el sólido y el gaseoso. Entonces, esta característica de poder cambiar de estados de la materia también me da un poder para que las especies puedan sobrevivir. Incluso tenemos seres vivos viviendo en el estado sólido del agua, como en la nieve o el hielo en los casquetes polares. Después tenemos algo muy importante y que aquí es donde podemos nosotros identificar qué tan contaminada está el agua. El agua pura no debe tener ni color, ni sabor, ni olor. Esta característica es muy importante porque, pues, si ya tiene alguno de estas tres cosas, pues algo está pasando. Algo tiene que no debería de tener. Aquí lo que le da la característica de poder estar en los tres estados de la materia es su punto de congelación, que es 0 grados Celsius. El punto de hielo, que son 100 grados centígrados a nivel del mar. Entonces, si se fijan, es una amplia gama en donde tenemos el agua, o la mayor parte del agua en estado líquido, y por lo tanto pues, disponible para los seres vivos. Por otra parte, posee una tensión superficial, que es muy alta, que bueno, encontré esta definición que nos dice que es en el aspecto como pegajosa y elástica. Y por eso tiende a aglutinarse. Si hay gotas, se tienden a aglutinar por esta presión superficial. Tiene una acción capilar muy importante, quiere decir que se desplaza a través de las raíces de las plantas y los vasos sanguíneos. Aquí ya estamos hablando literal de las funciones del agua dentro de los seres vivos. Es un solvente universal. Es importante. ¿Por qué? Porque para la vida, pues empieza a través de su viaje, ¿no? Desde la lluvia que se percola, que baja a la subterránea, pues arrastra minerales y nutrientes que son importantes tanto para las plantas como para sus animales. Entonces, esta particularidad de que es muy solvente, pues entonces va a cambiar estos minerales que son importantes. Su desventaja, vamos a pensar, es que también va a disolver sustancias químicas peligrosas que pueden hacer daño a los seres, que después adelante vamos a ver. Y tiene un pH neutro. Eso también es interesante. Casi todas las sustancias químicas tienen un pH o una acidez alta, baja o baja. Entonces, esta característica, el agua pura tiene un pH neutro, que obviamente es una característica importante para que no nos haga daño, ¿sí? Si fuera un pH ácido, pues entonces nos lastimaría la piel. Por ejemplo, si hablamos del ácido sulfúrico, si hablamos del ácido muriático, que lo usamos mucho para limpiar baños y todo, tiene un pH bajo, o sea, bajo de 7, que a los tejidos los lastimaría, los quemaría. Igualmente un pH mayor de 7
son sustancias básicas que esas también nos van a quemar, como la sosa cáustica, por ejemplo, que también lo utilizamos para limpieza en algunas ocasiones. Entonces, el que tenga esta característica es muy importante para que la vida se pueda desarrollar en ese sentido. Con esta información, nosotros podemos llegar a la siguiente lámina con esta reflexión. ¿Sí? El agua es un recurso esencial para la vida. Obviamente, para el ser humano también. Si no existe el agua, no existe la vida, en ninguna de sus formas. Es un requisito indispensable. De ahí la importancia de poder nosotros cuidar el agua, desde cuidarla y no desperdiciarla, porque recuerdan que ayer les dije que esta agua es la misma desde que el planeta se formó. No hay más, ni una gota, ni una molécula, ni una molécula menos, ni una molécula menos. Es la misma. Sin embargo, está en diferentes formas. Tenemos aquí, primero, agua salada y agua dulce o fresca. También en algunas partes le llaman agua fresca. Si se dan cuenta, el agua salada constituye el 93% del agua del planeta. Obviamente estamos hablando de qué, del mar, del agua, de los océanos. Entonces prácticamente todo el agua está con muchos minerales y composición que forman el agua. Tenemos el agua dulce o el agua fresca, que solo es el 3%. El 3% es la que podemos nosotros utilizar y ocupar. Y la tenemos que compartir con todos los seres vivos. Ahora bien, del agua dulce, que sería en primera instancia la que a nosotros nos interesa, el 77.6% es hielo y miel. Están los casquetes polares, que por cierto, pues se están derritiendo aceleradamente. Se están derritiendo. Los ríos subterráneos tenemos el agua al 29.8% y el agua superficial es el 0.6%. Nos está hablando de los ríos, de los lagos, de la laguna, de los escurrimientos o ríos intermitentes que se le llaman, riachuelos, etc. Si se dan cuenta, la proporción del agua disponible o fácilmente disponible es muy baja. Bueno, aquí ya les comentaba, todavía si disfrutamos más del agua superficial, lo tenemos entre ríos, lagos y lagunas del 57%. Tenemos la humedad del suelo con un 33%. Tenemos el agua en forma de vapor en la atmósfera en un 7%. Es importante que la humedad en el aire exista. Seguramente nuestros compañeros de Sonora lo saben. Es un ambiente muy seco por allá. Y presenta las primas, es importante la humedad en la atmósfera. Bien, los usos del agua. Sabemos para qué la usamos. Y aquí hago una pequeña alusión. Obviamente se utiliza para muchas cosas, pero las fábricas pues jalan muchísima agua, ¿no? Casi el 9% de ese uso se va hacia las fábricas. Tenemos hacia los servicios, el baño para tomar agua, para hacer la ropa, para toda la reparación doméstica, 14.6%. Tenemos, obviamente, para los cultivos, que es donde se nos va más agua, 76.6%. Y tenemos aquí el otro restante, que es la electricidad. También nos consume agua, entre otras actividades, por supuesto. Es solamente como para que tengan una visión de realmente qué tan importante es el agua día a día. Bien, ahora nos vamos a conectarla ya con qué es la contaminación del agua o qué es un agua contaminada. Cuando hablamos de contaminación de agua, estamos hablando de que al agua se ingresan sustancias ajenas a ella, las cuales van a modificar sus propiedades físico-químicas y afectan su calidad, lo cual puede perturbar la salud pública y los ecosistemas. Recuerden que hablamos de los ecosistemas, pero
obviamente la calidad del agua va a afectar a todo. Aquí pongo dos ejemplos, ¿no? Si ustedes tuvieran que elegir qué agua tomar, ¿cuál tomarían? Obviamente, la de arriba, ¿no? Al menos está en color. No sabemos si huele o no huele, pero al menos la primera característica es el color. Y acá, pues aquí tenemos el color acá. Pero yo no sé aquí, químicamente hablando, si tengo sustancias que no se ven, pero que pueden ser tóxicas. Aparentemente no, pero pueden ser. Y esta a lo mejor solamente son sólidos suspendidos, solamente es tierra, y si la dejamos sedimentar, como la puedo. Es solamente una comparación de cómo nosotros nos podemos ir dando cuenta de que no, la apariencia, o a primera vista no podemos tampoco ver si una agua está contaminada o no está contaminada. Entonces, lo recalcando solamente es que el agua contaminada va a tener sustancias ajenas a ella, que van a modificar sus propiedades físico-químicas, que vimos anteriormente unas pocas, y obviamente afectan la calidad, sobre todo para la salud. Y bueno, ¿cuáles son las causas de contaminación? Tenemos descargas municipales, obviamente, que van a los ríos o a la laguna, lagos, descargas industriales, y estas son importantes porque las descargas industriales nos van a agregar sustancias que pueden ser tóxicas. En un momento vamos a trabajar un poquito con la parte de esos conceptos de toxicidad, porque van a ser importantes. Pero bueno, la descarga industrial no solamente es materia orgánica como las municipales, que son las aguas de servicio, sino nos van a agregar otros elementos que pueden ser tóxicos. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos. Derrame de sustancias químicas. Cuando tenemos un accidente, se derrama una pipa y cae cerca de un río. Bueno, pues podemos tener ahí también la aportación de algunas sustancias químicas en el transporte. La disposición de residuos peligrosos y de residuos sólidos también. Mi compañera más tarde nos va a hablar de ellos. Y algunos escurrimientos superficiales. ¿Qué tipo de escurrimientos superficiales pueden ser? También, justo para que podamos nosotros tener cosechas y tener alimento, utilizamos mucho los plaguicidas. Entonces, los escurrimientos superficiales, por ejemplo, incluso de la misma lluvia, cuando yo aplico plaguicidas o fertilizantes, estos escurrimientos pueden ir contaminando, o sea, se pueden llevar ya la contaminación de estas sustancias, ¿no? Tanto los plaguicidas como fertilizantes. Bien, algunos ejemplos, no lo vayan a satanizar, son ejemplos, hay mucha más industria que aportan también mucha materia orgánica, son ¿no? La azucarera está aportando vamos a quitar un río, como ejemplo, 3.866 metros cúbicos por día. La industria química, 935 metros cúbicos por día. ¿Sí? La celulosa y papel, 602, la petrolera, 461, el hierro y el acero, 49, alimentos, 17. Estamos hablando de metros cúbicos. Diariamente, imagínense que se están desechando tanta cantidad de agua ya contaminada que viene de la descarga, que están aportando el río, están a los lados. Entonces, esa es realmente el problema. Esa es la causa, es el origen de cómo se están contaminando nuestras aguas. Bien, vamos a hablar del ecosistema, habíamos hablado antes, vamos a hablar ahora del ecosistema acuático. ¿Sí? Si nosotros estamos aportando esa cantidad de descargas del río, el agua es maravillosa porque todo el sistema, los ecosistemas que viven en ella, tienen la capacidad de degradar y reequilibrarse otra vez de forma adecuada. Siempre y cuando las descargas no sean tan excesivas ni tan constantes,
porque entonces sí, el río, el agua, tiene o pierde, perdón, la capacidad de autopurificación. Y eso es muy importante porque a esta altura del partido, pues, tenemos ya prácticamente el 97% de nuestros ríos, lagos y lagunas están contaminados. Por lo tanto, ya no es tan fácil utilizarlos y nos tenemos que ir al recurso de aguas subterráneas, que a repente también lo voy a retomar, que entonces va a haber una sobreexplotación de cuerpos de agua, entonces va a haber desuso de agua. Si se fijan, es toda una cadena, como les decía ayer, una no lleva a otra, y entonces vamos a ir teniendo problemas, entonces ya incluso de abastecimiento de agua potable. Aquí les pongo el ejemplo de cómo se degradan los ecosistemas cuando estamos metiendo constantemente residuos a las aguas, ¿no? Si tenemos vamos a decir, algunos de los efectos, hay una disminución o eliminación de flora fauna. ¿Se acuerdan que ayer lo habíamos visto? Que se pueden ir degradando, puede haber morir especies que no logran adaptarse. Entonces, este es el caso, ¿no? Hay alguna eliminación, una disminución, y eso va a empezar, obviamente, a causar un desequilibrio ecológico. Y, por el contrario, algunas especies que son más resistentes pueden incluso migrar porque tienen mayores nutrientes, porque tienen más condiciones para poder vivir. Este es un ejemplo, por ejemplo, la redundancia, el lirio en el agua. Hay las alfombras preciosas del lirio. Y hay otras especies de plantas acuáticas que van a ir invadiendo los espacios porque van a tener mucha materia orgánica, muchos nutrientes para poderse desarrollar. Entonces, ese sería un ejemplo de una intrusión, ¿no? En donde empiezan a florecer estos organismos. Por lo tanto, también utilizan el oxígeno que está en el agua y obviamente muchos de estos también peces y otras especies van a morir también incluso por asfixia. Si ingresan sustancias tóxicas, estas se pueden ya acumular. Eso es importante porque estas sustancias, algunas sustancias químicas, pueden empezar a acumularse y nos pueden causar un problema de salud serio. Esto ya pasó, de hecho, en Minamata, Japón, y por ahí habremos tomado el técnico básico. Seguramente ya conocen el punto, en donde hay una fábrica que eliminaba dentro de su proceso de producción mercurio. En el ambiente ya natural, el mercurio se metilaba, se le pegaba un grupo metilo, el cual lo volvía más tóxico todavía. Cuando ingresaba a los peces, pues ellos lo habían acumulado. ¿Qué hago con esto? No lo puedo extraer y se va acumulando en sus músculos. Y después, obviamente, los pescadores lo tenían para comer y empezó a desarrollarse una enfermedad que se llama la enfermedad de Minamata, que finalmente es una intoxicación por mercurio, el cual incluso todavía en nuestros días están naciendo personas por efecto de tóxico. Entonces, si se dan cuenta, las consecuencias pueden ser muy grandes y los que le decía ayer, a veces no se ve el desastre hasta que ya lo tenemos encima. Y por otra parte, pues hay aumento de mortalidad, de morbilidad por enfermedades. ¿Por qué? Porque aquí se pueden desarrollar bacterias en estos ambientes insalubres, bacterias que pueden ser peligrosas para el ser humano. Y en un ratito le vamos a ver. Bien, vamos a iniciar con la antología. Esta es otra especie, no es lirio. Esta es otra especie. A esto se le llama eutroficación. Hay muchos nutrientes para que los vegetales, porque tenemos también pequeños seres vivos que son que fotosintetizan, pero estos ya son algas, ¿no? Diferentes algas, en donde pues esto ya está en desequilibrio, ¿no? Ya hay demasiado y se vuelve un desequilibrio importante, ¿no? Aquí imagínense este río donde tenemos ahí
basura, y obviamente pues el agua ya no es azul, estoy ya es negro, ya cambió el color, ¿se acuerdan de color o inoloro en sabor? De aquí ya es totalmente de otro color. Bien, ¿qué vamos a hacer con él? ¿O cómo vamos a nosotros a ver? Vuelvo a poner esta lámina, pero aquí lo que hice fue cambiarle a esto que le llamamos peligro, es literal la contaminación de ríos, lagos, lagunas y aguas subterráneas. Aquí, obviamente, nosotros tenemos que evaluar qué tan contaminada está, ¿sí? Qué elementos están disueltos, ¿se acuerdan de que es un disolvente universal? ¿Qué elementos que podrían ser tóxicos y que nos puedan enfermar esta noche, como en el caso del mercurio? ¿Cuál es nuestra exposición? El uso de esa agua. Se usa para riego, se usa, a lo mejor hay muchas personas que no tienen agua potable, y sobre todo en los pueblos, a lo mejor nuestros hermanos, nuestros amigos y compañeros de Oaxaca lo conocen muy bien esta problemática. Hay muchos lugares en donde no tengamos agua potable y que a lo mejor tengan la necesidad de tomar de esta agua. Entonces, bueno, ahí tenemos la exposición, ¿sí? Y obviamente pues, la vulnerabilidad va a ser el contacto que tengamos con el agua por el uso. Si se fijan, estos tres los encimamos y aquí vamos a tener el riesgo. Y vamos a saber qué tanto está expuesto la población, dependiendo del caso específico. Bien. El riesgo, ¿cuál sería el riesgo? ¿No? Ya tengo ahí el riesgo. Pues obviamente si yo voy a consumir esa agua o si las personas consumen esta agua, vamos a tener enfermedades diarreicas, salmonelosis, cólera, amibiasis, disentería, fiebre tifoidea, giardiasis, entre otras. Entonces, nos está hablando de agentes biológicos dentro del agua que podrían causarnos alguna enfermedad. ¿Se acuerdan? De intención no se los dije ayer. ¿Se acuerdan en donde había, donde se puede presentar una epidemia y poníamos al vector y decía vector vehículo? El vector no necesariamente de los mosquitos o los animales. El vehículo puede ser el agua. Sí. El vehículo incluso puede ser los alimentos que mañana lo vamos a ver. Entonces, en este caso, el agua contaminada sería el vehículo por el que podemos nosotros tener un problema de este tipo, ¿no? De enfermedades infecciosas diarreicas. Y tenemos después otro rubro que es lo menos importante en cuanto a los residuos peligrosos o sustancias peligrosas en el agua que nos pueden presentar enfermedades asociadas a intoxicaciones agudas y crónicas. Ya les había hablado antes de sustancias peligrosas o tóxicas. Me voy a referir a que son capaces de podernos intoxicar de forma aguda o crónica. ¿Y qué es eso? Realmente, ¿qué significa? Vamos a hablar un poquito de esta parte para que lo tengamos claro. Y este ejemplo les va a gustar, porque a todos conocemos estas botellitas que están ahí arriba, ¿no? Un agente tóxico, cuando está en contacto con un sistema biológico, nos va a causar un efecto negativo a nuestra salud. Yo, en otras ocasiones, yo les comento que nosotros como seres humanos estamos dentro o estamos catalogados y clasificados como animales, pues es el único animal que se intoxica voluntariamente. Entonces, esto me gusta poner este ejemplo porque es muy fácil, hasta conocemos los síntomas. Y fíjense, ¿cómo pueden entrar las sustancias tóxicas en nuestro organismo? Las podemos inhalar. En este caso estamos hablando de contaminación de aire, que mañana lo vamos a ver. Ingestión, en este caso sí estamos hablando de agua, de alimentos. Y absorción. Absorción es a través de la piel. La piel tiene la capacidad de absorber ciertas sustancias tóxicas que también nos pueden llevar a una intoxicación. Y si esta es severa, pues nos puede llevar a la muerte.
Y bueno, ¿cómo funciona? Ya sea que la ingiramos, la inhalemos o que sea por medio de la piel. ¿Sí? Si es a través de ingestión, se va al tracto gastrointestinal. De ahí se va al hígado, a la bilis, de la bilis se va a sangre y linfa. Linfa es como el suero. A veces cuando donamos sangre, nos dicen, pues es que es para el suero, ¿no? Bueno, muchas veces si no es capaz eh, la sustancia de migrar a través de los intestinos, se puede ir hasta heces y no pasa nada. En este caso, no, así como entra sangre, no pasa nada. Pero generalmente puede pasar, ¿no? Y aquí en sangre, que se va a sangre limpa, se va a riñones, a pulmones, a vejiga, y bueno, se puede expulsar por orina, ¿no? O a pulmones y alveolos pueden ser expirados, ¿no? Si lo inhalamos, pues va a entrar, su forma de entrar es a pulmones, ¿no? De pulmones a sangre, literal. Aquí en la pulmón. La parte térmica directamente se va así. Aquí hay una cuestión a veces ya de otro tipo que si puede los contaminantes irse a grasa, podemos tener aquí a través de líquidos extracelulares algunos órganos que son excretores y por ahí los podemos eliminar, ¿no? O se puede ir a órganos específicos, tejido blando o huesos. O sea, ya entrando puede llegar a cualquiera. Y dependiendo la afinidad que tenga la sustancia química a determinado órgano, se le llama órgano blando, ¿sí? Porque hace que la afinidad de ir a agredir ese órgano es muy específica. Bien. La exposición la vamos a encontrar hay dos formas, ¿no? Pero hay dos condiciones para esa exposición, ¿sí? Que estaríamos hablando en la segunda ruedita, ¿no? Que les puse. Pero bueno, la exposición va a ser una medida del contacto de la sustancia química, ¿sí? Y el organismo. Y la intensidad va a depender del tiempo de contacto. Aquí la clave, el tiempo de contacto, ¿sí? Y el efecto producido está influenciado por la frecuencia con que se administra el agente tóxico y el tiempo de exposición. Entonces tenemos variables. La frecuencia, cuántas veces, durante cuánto tiempo va a ser el daño que se puede causar. Y las consecuencias de una exposición, dependiendo si es agudo o crónico, puede ser incluso daños inmediatos a la muerte. Sobre todo, esto pasa cuando inhalamos sustancia tóxica a través de la inhalación. Hay efectos locales, por ejemplo, en el caso de que nos caiga este ácido en la piel, bueno, pues va a ser como el sitio de contacto específico, pero hay efectos sistémicos, ¿no? Les decía, entra al cuerpo físico y puede ir a todos los órganos. O al daño específico que les decía yo, es un órgano blanco. Bien, la exposición aguda se presenta cuando está en contacto un ser vivo con un compuesto químico, sustancia química y de lo mismo, elemento químico incluso, durante 24 horas o menos, produciendo un efecto nocivo de inmediato. Y fíjense, el ejemplo del alcohol. El alcohol es tóxico. Entra por inhalación, por voluntad propia. Si alguien se toma una botella de litro de una bebida que tiene un grado que les gusta, yo no sé de bebidas, pero 16 grados. Está cargadito. Si se lo toma completo, estaríamos hablando de esta exposición aguda, ¿sí? Porque en una fiesta está decepcionado, lo que sea, y pues se toma la botella completa. Estamos hablando de que es una exposición aguda. Por lo tanto, va a producir un efecto inmediato. ¿Cuál es el efecto inmediato para las bebidas tóxicas? Bueno, pues empieza
empiezan a caminar zigzagueando, ¿no? Las células del cerebro están intoxicadas y ya no hacen contacto la sinapsis. Entonces, esa intoxicación nos lleva a que ya no coordinemos, ya no caminemos derecho, ya empezamos a zigzaguear, ya las neuronas no nos están dando el mensaje correcto. Y después, otro síntoma, ¿no? Empezamos a hablar y a repetir 20 veces lo mismo. Ay, ya está borracho, ya lo repite todo. Sí, porque se pierde la memoria a corto plazo. Entonces, como está intoxicado también nuestro hipocampo, también se pierde la conexión de las neuronas en ese nivel y se les olvida. Esa sería una exposición aguda y obviamente sus efectos también son agudos. Son en el momento o después de haber consumido. Obviamente si nosotros inhalamos, que por ejemplo el cloro es muy tóxico, si hubiera una fuga de cloro, pues tendríamos problemas en nariz, garganta, conjuntivas oculares y bueno, pues puede ser hasta la asfixia, ¿no? Podemos tener una depresión del sistema nervioso central y obviamente el colapso. Podemos tener náuseas, vómito, diarrea. Podemos tener una enfermedad hepática fulminante. Fíjense que el hígado es muy importante. El hígado es el laboratorio de nuestro cuerpo. El hígado es el que nos da, primero desdobla, químicamente hablando, desdobla, deshace todo lo que no le sirve y luego utiliza esos elementos para crear nuevas sustancias, proteínas, para poder nosotros utilizarlos, ¿no? como nutrientes o incluso como materia para poder regenerar nuestras células, para poder llevar un equilibrio de nuestro cuerpo, para nuestras células. Dice que dice para la ciencia que cada 7 años somos completamente diferentes. Cada 7 años se reemplazan todas las células de nuestro cuerpo. Y el hígado es muy importante. Y se los voy a repetir que el hígado es muy importante porque vamos a saber qué pasa con el alcohol. Quemaduras y dermatitis. Sí, es a nivel local. Son algunos ejemplos, pero no son todos, ¿no? Solamente para que ustedes den una idea cuáles son los efectos. Ahora bien, tenemos una exposición crónica. La exposición crónica nos está hablando que vamos a estar en contacto con la sustancia tóxica durante periodos largos de tiempo, a dosis bajas, que nos van a producir un efecto nocivo también a largo plazo. Y si me voy otra vez al alcohol, decir, aquí lata con ¿no? Pero es un ejemplo muy claro. A lo mejor no me tomo una botella de vino en una noche, ¿no? O en una sentada, pero a lo mejor me gusta tomarme cada 8 días. Cada 8 días vamos a tomarnos unas 3 copitas para convivir, para etc. No me emborracho, no pasa nada, no pierdo la conciencia, no se me olvidan las cosas, etc. No tengo un efecto agudo. ¿Por qué? Porque estoy tomando una dosis baja. Pero la repito cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. Bien. O a veces diario, ¿no? En fin. ¿Qué va a pasar con el efecto crónico? A largo plazo, sobre todo el alcohol, lo que va a estar dañando su órgano blanco, el que le gusta ir a darle lata, es al hígado, justo al hígado. Por eso nos da cirrosis hepático, porque el alcohol les pega al hígado. El hígado tiene que desdoblar el alcohol y le cuesta mucho trabajo. Sí, le cuesta muchísimo trabajo. Entonces, obviamente tenemos aquí daño hepático. Para otras sustancias químicas puede ser sistema nervioso central periférico, puede ser un daño renal, puede ser un daño pulmonar, puede ser cardiovascular, puede ser un daño hematológico o hematopoyético, que está hablando que literal la sangre se intoxica. Eso también son algunos ejemplos. No es no son todos, ¿no? Y no son para todas las sustancias, son muy específicos para cada sustancia. Y otra parte importantísima, es esta: efectos tóxicos sistémicos. O sea,
nos enfermamos, que es lo que pasó con el mercurio allá en Japón. Alergias químicas, mutagénesis. ¿Qué es esto de mutagénesis? Aquí lo que nos está diciendo es que nuestras células germinales, sus óvulos y los espermatozoides, sufren mutaciones en el DNA. Por lo tanto, el producto, cuando tengamos hijos, puede tener malformaciones de origen. Teratogénica, en donde una persona embarazada puede, a la medida que se está gestando el bebé, puede haber una malformación ya en el bebé. Y carcinogénesis, por ejemplo, está haciendo de cáncer, ¿no? Que alguna parte de nuestras células se pueda desequilibrar genéticamente y nos pueda producir un cáncer. Entonces, si se fijan, estas tres tienen que ver con nuestro DNA. Y cambiando cualquier cosita de nuestro DNA, nos pueden venir una serie de enfermedades importantes. Bien, esto es solamente para tener este contexto de la toxicidad de la sustancia. Porque más adelante vamos a tener que considerar de alguna manera. Esta es otra de lo que sucede, ¿no? Aunque cambie uno de estos, nuestro DNA está formado por pares de ácidos nucleicos conectados específicamente. No se puede conectar, o sea, siempre se va a conectar el verde con el rosa y el azul con el amarillo. No hay manera de que se intercambien estos. Pero sí hay manera de que se cambien de posición, por ejemplo, que está arriba y este está abajo. O que de alguna manera uno se corte y se quede vacío aquí. Entonces puede haber una ruptura completa de la cadena. Son cosas que pueden pasar cuando hay un tóxico que puede llegar al DNA a hacer estos cambios. Bien, ahora vamos a empezar ya con la evaluación de los sitios contaminados. ¿Para qué vamos a evaluar? Uno de los objetivos es determinar el grado de contaminación del sitio y el peligro de la población. La segunda es establecer medidas de seguridad y protección para la población y el ambiente. Parece que estamos conectados también con todos los seres vivos. Determinar el nivel de limpieza, si es necesario, y de remoción de los contaminantes. Son 3 pasos. Obviamente el primero es más sencillo, los demás son un poco más complicados, ¿verdad? Y aparte de nosotros como Protección Civil, ¿quién sería el que tiene las atribuciones de esto? Aquí eso es lo interesante, que nosotros podemos colaborar con otros entes orgánicas que tienen atribución de ley. En este caso, Semarnat tiene la atribución de la evaluación. Y esta puede ser a nivel federal, estatal o municipal. Puede ser, sí, cuerpos de bomberos, si es que, por ejemplo, hay un accidente que tuviera que entrar, la Semarnat, obviamente, y puede ser Protección Civil. Pero la Semarnat es el que, por atribuciones, tiene la obligación. Y aquí nos dice que para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la identificación de un sitio contaminado con residuos tiene como propósito fundamental la protección al ambiente. Aquí, esto es importante. El objetivo de ellos es la protección al ambiente. Para nosotros es la protección a la población. Entonces, quizás nuestro enfoque va a cambiar un poquito, ¿sí? Pero lo que ellos hacen a nosotros nos sirve para poder darle ese enfoque de protección de la población. En el artículo 75 de esta ley nos dice que Semarnat será responsable de llevar a cabo las acciones de identificar, inventariar, registrar y jerarquizar los sitios contaminados con el objeto de determinar si procede su remediación. La obligación es hasta llegar a remediación. En Protección Civil nos habla
no tan específico, solamente nos lo dice que tenemos como riesgos ecológicos, pues entra en la contaminación del agua. Uh-huh. Sin embargo, dentro de la ley también se marca que Protección Civil, hablando de la contaminación, tiene que extender un conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre. Entonces, nosotros tendríamos que trabajar en la parte de prevención. Uh-huh. Y autoprotección de la población. Y bueno, ¿qué ha hecho Semarnat? Vamos a ver qué nos puede servir de Semarnat. ¿Ok? Bueno, hay dos pasos importantes a seguir, ¿no? Dos pasos importantes. Uno es, necesitamos recopilar nosotros, como Protección Civil, recopilar información, es una evaluación preliminar que consiste en recopilar información para poder identificar la contaminación potencial, ¿sí? Y la posibilidad de actuación, que para nosotros estaríamos hablando peligro. Ayer me preguntaban si la contaminación del agua la podíamos poner como es peligro o susceptibilidad. No, estaríamos hablando de peligro. Vamos a trabajar con peligro. Después tenemos que hacer una evaluación detallada. En esta evaluación detallada ya determinamos exactamente el nivel de peligro o riesgo, pero generalmente, y esto es importante, esto lo tienen que evaluar especialistas en la materia. ¿Sí? Entonces podemos llegar al riesgo. Aquí ya estoy hablando de hacer muestreos, recopilar información de sustancias tóxicas, por ejemplo, en qué concentraciones está, y hay muchos niveles ya de seguridad para decir, bueno, pues sí, ¿qué les gusta? Cadmio, si encuentro yo cadmio en el agua, entonces el nivel de peligro es A.005 microgramos por mililitro. Sí, ya son datos muy finos que nosotros como Protección Civil no tenemos esa posibilidad, ¿no? Estamos en un laboratorio, estamos en varias cosas. Entonces, esta es la segunda parte. Pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar nosotros. ¿Okay? Bien. Como Protección Civil, ¿qué puedo hacer? Bueno, tengo que hacer un análisis histórico del sitio a través de fotografías, mapas, información histórica y actuales. Podemos hacer una descripción detallada de las actividades del lugar. Por ejemplo, si hay industria, qué materias primas se utiliza, qué productos, qué residuos, si tienen tuberías a desagüe, alcantarillas, drenaje, tanques de almacenamiento, por si hubiera por ahí un escurrimiento. O sea, esta es la parte preliminar de qué tengo, qué hay, que pueda llevarnos a contaminar nuestro río, nuestras aguas, nuestra superficie. Podemos recopilar información que ya haya en algunos registros sobre actividades previas, realización de entrevistas a los habitantes del lugar, funcionarios de gobierno y vecinos. Fíjense que aquí les voy a platicar una anécdota que me llevó hace unos cuantos años aquí en Apre, en donde un municipio de un estado cercano de aquí empezó a tener problemas de incidencia de cáncer. Mucha gente estaba en riesgo de cáncer y pues no sabían. Entonces Salud empezó a hacer un seguimiento, a buscar si había una causa, a revisar. Y bueno, pues ahí entre las personas enfermas, alguien le dijo, bueno, ¿qué ha notado? ¿Qué come? ¿Qué esto? Hay una serie de protocolos a nivel de salud. Y una de estas personas le dijo, es que pues he notado que de un tiempo para acá, pues me baño y el agua huele rara. Como que huele muy raro y está medio así, todo medio. Entonces, eso les dio el tip para empezar a investigar. Entonces se van al río, porque ahí tenían un cárcamo que bombeaba hacia la comunidad, pero la sacaron del río. Se van al río, sacan muestreos, empiezan a analizar esta parte de información de actividades previas.
Y entonces se dan cuenta que antes había una industria ahí que hacía transformadores. Por alguna razón cerró la industria y pues empezaron a revisar y resulta que las personas que trabajaban ahí, que no tenían la conciencia de lo que estaban haciendo, todo lo que era residuo de los transformadores o los transformadores que estaban defectuosos o algunos residuos los enterraban sin ningún tratamiento del suelo, sin tener su capa de liner para que no se filtrara, o sea, así como van. Entonces resulta que pues empezaban a infiltrar la sustancia, y estas sustancias son las carriles. Antes se utilizaban como aceite dieléctrico, se utilizaban las carriles que son altamente tóxicas. Se empezaron a infiltrar, llegaron al río, pues en el río se disolvió, entonces la población más adelante utilizaba el agua, y bueno, se da esa cuestión de una enfermedad inmunoproliferativa de cáncer debido a la intoxicación por, en este caso, por las carriles. Entonces, esto de actividades previas nos puede ayudar a lo que había antes, ¿no? Entonces, pues en realidad nadie lo tomó en cuenta hasta que el problema ya se presentó. Podemos realizar entrevistas con los habitantes del lugar, ¿no? Funcionarios del gobierno, vecinos, etc. Esto es como, a grosso modo, lo que podemos trabajar en esta parte de la evaluación preliminar. Obviamente, una de las partes importantes a revisar las fuentes de contaminación. Ubicar fuentes de contaminación, ubicar los efluentes. Obviamente, si tenemos procesos de producción, como son industriales, pues entonces tenemos que revisar procesos de producción, materia prima y residuos peligrosos. Aguas residuales, obviamente. Aquí, actividades agropecuarias. Tenemos que revisar algunos actos estadísticos, si es que existen. Si hay algún derrame, o tenemos conocimiento que hubo algún derrame de origen químico, que tenemos residuos peligrosos. Y bueno, todo esto se analiza y se jerarquiza, dando o enfocándonos al riesgo de salud. Esta es otra parte que es importante. Y bueno, ¿qué criterios tenemos que nosotros ver para poder saber si el agua es peligrosa o no? ¿Qué criterios mínimos son necesarios para poder hacer una investigación sobre contaminación de agua? Los deseables o los deseables conocidos, incluso porque hay otros que están en los tiempos de la vida, podrían ser contaminantes que de hecho ya están normados, por ejemplo, de la norma, coliformes fecales, microorganismos patógenos, sólidos suspendidos, compuestos orgánicos tóxicos. Estábamos pensando en los plaguicidas, le había comentado, plaguicidas, algunos solventes que pudieran ir de la industria, metales pesados como el mercurio, el cadmio, el plomo, colorantes, compuestos inorgánicos que pudieran ser tóxicos, que también pudieran ser arsénico, por ejemplo, no es un metal pesado, pero es inorgánico, y como compuestos pudieran ser un compuesto inorgánico, pueden ser alcoholes, por ejemplo, el metanol, que a veces hay personas que ya tienen el problema de adicción del alcohol, incluso toman metanol. El metanol es tóxico y nos puede producir ceguera. Grasas, aceite, plaguicidas, fertilizantes, detergentes. Ponemos en una lista rápida. Y bueno, hay una normatividad para descargas de aguas residuales. El agua, obviamente. Esta es una norma viejita, es de la NOM 001, en 1996. Esta norma, a grosso modo, valía la pena que la revisaran y estuvieran pendientes, porque hay un proyecto de norma para sustituir a esta, que sería la NOM 001 Semarnat 2021. Todavía no está la norma, es un proyecto de norma. ¿Sí? Entonces, en breve debe de salir, quizá el próximo año. Entonces, sería interesante que la revisaran cuando estuviera para ver qué modificaciones se hicieron a esta
Pero a grosso modo, bueno, los contaminantes básicos ya los habíamos revisado ahí arriba, ¿no? De temperatura, grasas ascendentes, sólidos suspendidos, sólidos totales, DDO, nitrógeno, potasio, entre ellos. El nitrógeno es un nutriente que nos podría llevar a la eutroficación, a la proliferación de algas, como lo vimos anteriormente. De metales pesados tenemos arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, zinc, cianuros. Estos son algunos ejemplos que nosotros podemos revisar en la norma. No les pongo todos porque me voy a perder y me interesa más que quede más clara la que hacer, ¿no? La metodología y ya hacia dónde vamos. Pero hay más elementos que podemos también integrar. Y bueno, la DBO, ¿por qué es importante la DBO? Se llama DBO 5. Y la DBO es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por las bacterias para degradar la materia orgánica que está presente en el mar, bajo condiciones aerobias. Aerobias quiere decir que justo necesitan oxígeno. Entonces, DBO 5 es porque la técnica que se utiliza para determinar cuánta materia orgánica hay es un estudio donde se ponen 5 botellitas en ciertas condiciones y se dejan 5 días. A los 5 días se empieza a hacer el análisis de cuánto oxígeno hay ahí, cuánto se consumió. Entonces vamos a tener ese valor. Entonces es importante porque eso me está diciendo también, incluso nos puede dar un norte de qué es lo que se está vertiendo. Si son mayormente aguas residuales municipales que tienen mucha materia orgánica, ¿sí? O si tienen menos materia orgánica, pues a lo mejor también son industriales. Y también ese parámetro de industriales nos lo da la DQO. La DQO es la cantidad de oxígeno otra vez que se requiere para oxidar a los compuestos orgánicos por vía química. Aquí ya es una reacción química que nos indica cuánto oxígeno necesita para que se puedan oxidar y degradar compuestos orgánicos, como los aceites, las grasas que son orgánicos, los plaguicidas, también estarían en este rubro. Y aquí sí ya que se está hablando también de que si son a nivel químico, nos estaría hablando de sustancias que son vertidas por los industriales, por la industria. Bien. Aquí ya les había comentado esto, que lo tengamos en mente. Esto lo podemos hacer nosotros con los elementos que tengamos, desde saber históricamente que tenemos, por nuestra parte, pero tenemos una herramienta muy poderosa que nos va a ayudar. La Comisión Nacional del Agua, que forma parte de la Semarnat, importante decir que es un brazo desconcentrado de la Semarnat, evalúa la calidad del agua superficial. Utiliza esos 3 indicadores, de hecho, ya utiliza más. La demanda bioquímica de oxígeno, que ya la habíamos visto, la demanda química de oxígeno, los sólidos suspendidos totales, coliformes fecales también está aquí, es me va a ponerlo. Está evaluando también en una página que les voy a dar que está buenísima, también están ya evaluando los sólidos disueltos locales, que ese es otro parámetro importante. Y a veces, o en algunos casos, toxicidad, que también, bueno, lo que comentamos anteriormente, también es importante. Bien, bueno, para el 2013, Conagua había determinado 260 sitios que estaban clasificados como fuertemente contaminados, tomando en cuenta al menos uno de los anteriores indicadores. Y bueno, miren, a grosso modo, para platicarles un poquito, la DBO, nos acordamos que era para degradar materia orgánica, compuestos orgánicos, materia orgánica, más o menos estaba así. Ese es el atlas de agua del 2016. El 55% tenía una calidad excelente.
El 15 tenía buena calidad. El 20% aceptable. Pero tenemos aquí agua contaminada, el 6%, que ya está contaminada, ya no la podemos utilizar. Y fuertemente contaminada, tenemos aquí un 2.5. ¿No es cierto? Sí. Aquí están los colorcitos para que nos ubiquemos. Y lo que le decía, para ya determinar sustancias químicas ya manejamos concentraciones muy específicas. Aquí nos dicen que la DNO está en miligramos por litro. Así se determina. Bien, los sólidos suspendidos totales más o menos llegan a una tendencia, me parecen más o menos. Y tenemos la de Kuhn, que aquí cambia la cosa. Aquí en la de Kuhn ya tenemos menos calidad de agua. ¿Por qué? Porque estamos hablando de compuestos que se necesitan degradar de forma química. Sí, finalmente la DDO, el trabajo lo hacen las bacterias que viven en el agua, que les decía que tienen cierta capacidad del agua de autopurificación, porque las bacterias que son las que descomponen, los descomponedores de la materia orgánica, pues nos ayudan a tratar de equilibrar, ¿no? Y eliminar esta DDO. Pero la degradación química no lo puede hacer la bacteria. Entonces se quedan más tiempo suspendidas o disueltas en el agua. Entonces, bueno, solamente tenemos el 20% de agua excelente, que seguramente es donde no hay una industria cercana. El 21 es calidad buena, el 26 es aceptable, y aquí la contaminación, la contaminada ya nos está hablando del 26%. Y bueno, tenemos ya un 5.8 de fuertemente contaminado. Pero bueno, hay todavía incentivos más importantes que nos pueden hacer. Fíjense que esta información, anoten, bueno, les van a dar las presentaciones. Esta página es importantísima. En su fecha de actualizaciones de mayo de 2020, ¿sí? Aquí ya nos dan un mateo, y se puede bajar el chip, de la demanda química de oxígeno. Aquí dice para 2020, ya no sé si se les pasó aquí también esta fecha, pero acá nos dice que la actualización es del 2021. Y nos despliega estos datos, ¿no? Aquí yo hice un clic para saber qué nos despliega. Y está el sitio de monitoreo, dice Tijuana, Río Tijuana, Baja California, en donde, pues en el municipio de Tijuana. Y el cuerpo de agua es el río Tijuana, y eso es importante, nos identifica qué cuerpo de agua es. Y aquí ya nos da la concentración, lo que les decía, la concentración de la demanda química de oxígeno son 310.68 miligramos por litro. Es una cantidad muy grande. Por lo tanto, la clasificación está fuertemente contaminada. Aquí sí tengo el año 2020. Entonces no han clasificado, no han actualizado el 2021. Esto es importante porque dice que hicieron en ese momento la carta. ¿Okay? Pero de todas maneras, pues no está tan, el proceso no está tan desactualizado. Este es el primer paso que tenemos que seguir. ¿Qué tiene CONAMA? ¿Hasta dónde lo tiene actualizado en mi estado o municipio? Si tenemos a nivel estatal Comisión Nacional del Agua, es como nosotros. ¿Ok? Porque esta información no va a servir. Esta información nos está dando ya peligro. Pero tenemos más. Ya para 2020 tenemos la demanda bioquímica de oxígeno. Y se acuerdan que ya era para materia orgánica específicamente. Y ahora dice que de aquí en otro lado, de otro lado. Igual, ¿no? Nos da el cuerpo de agua, el municipio, el estado, la concentración, 78.64. Y como lo clasifica con agua, es que está contaminado.
Y los colorcitos están como en el semáforo. Incluso los podríamos dejar así, sí, porque va a corresponder justamente a que ahí hay una ley. Ella está contaminada. Y lo preferente es que no se consuma eso. Luego les muestro los óleos suspendidos totales, prácticamente la misma información. Todo esto es en la misma página, ¿eh? Hay una pestaña arriba. Esta pestañita de ese mapa, si le pican, abajo están listados cada uno de estos parámetros. Y ya cuando le piquen les va a desplegar el mapa correspondiente. Okay. Y ya por aquí, por aquí hay una pestañita que la abre y le puede poner descargar. Y le descarga el shape. ¿Okay? Bueno, aquí me huele eso. Pero bueno, aquí en sólidos medios totales, igual, ¿no? La misma información, nos dice en qué municipio, y el río es, nos da la concentración, 743.5 miligramos por litro. Fuertemente contaminado. ¿Okay? Tenemos más. Este es importantísimo. Este es prioritario dentro de estos parámetros. Es prioritario porque nos está dando los coliformes fecales. Los coliformes fecales es una medida de la capacidad que tienen algunas bacterias de formar colonias y desarrollarse. La norma nos dice que para agua potable no debe haber, por lo máximo que debe haber es una bacteria formadora de colonia. ¿Sí? Entonces, o número más probable, aquí lo pone como número más probable, que también es otra medida. Yo voy a terminar al sureste, y cuando el municipio, el estado, municipio, el nombre del cuerpo de agua y este parámetro, el informe fecal. Tiene 1500, es el número más probable. Número. Ay, Adri, que ese es otro número más probable. O sí, ¿verdad? Número más probable. Sí. Sí, tiene número más probable. Fíjense, hay 1500 células que nos pueden producir una enfermedad probables en 100 mililitros de agua que nos pueden, pues se pueden desarrollar en el agua y por lo tanto nos pueden enfermar. Este patrón es el que nos va a indicar si vamos a tener infecciones por ahí o podemos tener incidencia de infecciones recurrentes si es que utilizamos el trapo. Por eso que tenemos peligro. Pero este parámetro es el primeritito y más importante que deberían de poner ahí en su atlas. Si se dan cuenta, no sé si está contaminado. Si la norma nos dice para agua potable específicamente que solamente es uno y tengo 1500, pues mucho se pasa demasiado. Y si se dan cuenta, miren los puntitos rojos que es fuertemente contaminado de rojo. Yo agarré una naranja. Entonces, el problema de que tengamos enfermedades diarreicas en esta zona es muy alto. Entonces, aquí ojo, porque de aquí de podemos tener una alerta. Bien. No por C, también aquí van a encontrar, acuérdense picándole aquí van a encontrar también la de sólidos disueltos locales. Entonces, de estos 4 que les he platicado, yo ponía en primer lugar coliformes fecal, por el riesgo de enfermedades gastrointestinales. ¿Sí? En segundo lugar, yo pondría la demanda química de oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son elementos que se necesitan degradar químicamente. La naturaleza nos puede ayudar a degradar estos y puede tener sustancias químicas tóxicas. Puede, ¿sí? No necesariamente, pero puede.
Entonces podemos tener ahí una alerta. Después sería la demanda bioquímica de oxígeno, donde bueno, ya hay compuestos y ahí podemos tener algún problema también de algún bicho específico, ¿no? Que podría ser peligroso. Y bueno, al último quizá los sólidos suspendidos totales. ¿Por qué? Porque los sólidos suspendidos totales, cuando está revuelta el agua, si ustedes la ven como la puse en el vasito, si yo la dejo un tiempo, se sedimenta. Por eso se va a hacer. Entonces, podría no causarnos tanto problema porque es materia inerte que está suspendida. Que también la tenemos que tomar en cuenta, por supuesto. Pero esto lo pondríamos en el último. Entonces, si se dan cuenta, tenemos información ya muy valiosa, ya procesada, y si lo creen ustedes necesario, pueden ir directamente con la web de estatal para corroborar estos datos, para ver si tienen más datos o otros parámetros que a la mejor también monitorean, le da alguna segunda especial. Ahí podemos descargarlo. Bueno, ahora bien, ¿se acuerdan del agua subterránea? Vamos a irnos al agua subterránea. Y ya les había comentado que si el agua superficial está contaminada, nos estamos yendo a consumir agua subterránea. Por lo tanto, estamos explorando muchos acuíferos. Pero también nuestros acuíferos pueden estar contaminados. ¿Por qué? Porque podemos tener aquí una percolación. Si tenemos aquí, por ejemplo, un suelo contaminado, por alguna razón, un derrame, aumento de que tenemos operaciones, etc., puede haber una percolación y va a ir a muchos acuíferos. Tenemos fosas sépticas, que muchas veces también pueden migrar hasta en un alcantarillado. Si hay alguna fuga, se puede ir. Los vertederos de basura, que vamos a ver en la tardecita, también, si no está bien construido en un relleno sanitario, también nos va a contaminar el agua. Los casos del río como tal, si están contaminados, pues también se nos dirige el agua. ¿Okay? Obviamente la laguna. Tenemos a veces pozos de bombeo. Y tenemos también pozos de inyección. Que bueno, habría que ver las condiciones para que esta agua tendría que estar limpia, para yo verter como pozo de inyección, hacia nuestro, que también hay. Y se dan cuenta, no hay muchos elementos, aunque este espacio de suelo, de roca, nos ayuda a ir colándola, vamos a, pues se llama percolación, irla colando y algunos de los contenidos se pueden quedar en este espacio, ¿no? Pero hay otros que se pueden migrar hasta abajo. Y sobre todo son sustancias tóxicas, que como les decía, en el otro vaso blanco, en color. Bueno, sí, está en color el agua, pero ¿qué tiene? Tiene sustancias tóxicas que podrían envenenarme, que pueden intoxicarme. Y en este caso los aguas subterráneas podrían tener esa característica. Y bueno, de Conagua también, de la misma página, en el mismo mapita donde dice el mapa, hay algo que se llama indicadores de calidad de agua subterránea. Y esta información dice que va del 2012 al 2019. Esta tiene mucha información, es importante. Si me dan cuenta, hay un montón de puntos rojos aquí, para que ustedes vayan checando. Y bueno, en esta aquí podemos desplegar y podemos ir bajando de la información que nos da. Nos da el estado, el municipio, la región, ¿verdad? Si es un pozo, una noria, que sería un pozo. Nos dan calinidad total, que nos está hablando del grado de salinidad. Cuando hablamos de el agua es muy dura, nos está hablando de que tiene, por ejemplo, muchos sales, ¿no? Disueltos. Aquí, por ejemplo, está diciendo que es alta. Entonces, a lo mejor convendría antes hacer un tratamiento para que un poco de sales. La conductividad, aquí nos dice que es dudosa para riego. Aquí, de hecho, nos da algunas situaciones. Sólidos disueltos totales, que lo tenemos en una capa aparte, pero aquí no lo integra también. Y
Me voy a ir a la siguiente lámina para decirles todo lo demás que tiene, porque está tan largo que dije, bueno, voy a meter 3 mapas, ese mapa es el mismo mapa, pero quise mejor meter los indicadores. Tenemos flúor, tenemos coliformes fecales, otra vez nos lo ponen aquí para corroborar. Si se dan cuenta, si tiene coliformes fecales, porque eso nos da riesgo de enfermedades gastrointestinales. Nitrógeno, arsénico total. El arsénico es tóxico, el cadmio es tóxico, el cromo es tóxico, el mercurio es tóxico, el níquel también tiene un grado de toxicidad, el plomo es tóxico. Esta información la van a encontrar en este mapa. Si ustedes revisan su región, chequen estos datos. Si están en rojo, si están en verde, porque estos van a ser muy importantes para la toxicidad en el agua. Tenemos alcalinidad, conductividad, dureza, sólidos medios totales, sólidos disueltos. Tenemos el manganeso, que también es tóxico, no tanto, lo ponen en amarillo. Y el hierro total. Obviamente, si cumple la norma, pues entonces lo van a poner en. Y también con agua, en el 2018 nos pone esta grafiquita en donde nos pone que los sitios verdes, que tienen una buena calidad de agua, hay 518, que es el 41%. Pero tenemos en rojo, que son los tóxicos, y no podríamos tomar esa agua en sitios de 426, que es el 33 punto, casi 34% de agua. En amarillos, bueno, tenemos ahí que nos habla de la alerta, en un 24.4%. Si se dan cuenta, sumamos 24 más 33, más del 50% de nuestra agua ya está subterránea, ya está con elementos con contaminantes, y muchos de ellos son tóxicos. Algunos naturalmente, el agua, por naturaleza, no porque la hayamos contaminado con nuestras actividades nosotros, traen arsénico, sobre todo en el norte. Seguramente, no recuerdo, había puesto por aquí un punto en donde lo ponían en rojo porque el arsénico estaba alto. No sé por qué lo moví, pero ya sé por qué lo moví, porque le tapaba todo el mapa. Entonces lo que yo quería era que también vieran la constitución, y por eso moví más acá. En este puntito que está en el centro es el que está dando estos datos. Pero bueno, ahí van a ver ustedes cuáles metales se pasan de la norma que son tóxicos. ¿Ven? Pues imagínense a alguien que esté tomando agua con arsénico, agua potable o aparentemente potable con arsénico todos los días, podríamos tener una intoxicación crónica que podría llevar a una enfermedad importante, ¿no? Sin más que nada. Entonces, esta información es muy importante porque ya podemos tener entonces también información de nuestra agua subterránea. Bien. También hay otro parámetro importante, la calidad de agua para consumo humano. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace eso? Y sobre todo está muy dirigido a la calidad bacteriológica. Realmente no somos siempre. Esta vigilancia de calidad bacteriológica del uso y consumo del agua lo trabaja a nivel nacional COFEPRIS. COFEPRIS es una dependencia de la Secretaría de Salud. Y sí tienen un COFEPRIS o un COEPRIS, dependiendo de las siglas de cada estado. Entonces, tienen información que ustedes pueden analizar de si lo que está consumiendo la población como agua potable está biológicamente libre o está sano, ¿no? de bacterias que pudieran producir salud mineral. Entonces, ellos realizan un monitoreo y hacen determinaciones de cloro
residual por municipio. Sí, ahorita les voy a explicar la tabla. Aquí no tengo mapa porque ellos no lo publican, pero sí tengo el mapa y tengo la liga para que bajen la información y puedan sumar, ¿ok? Entonces, ¿quién lo hace? Competencia. La Secretaría de Salud. Y miren, aquí está abajo la página y la tabla se despliega de esta manera. Tenemos el año, desgraciadamente es la más reciente que está, la de 2016, el mes, el mes se hace, y están, de hecho podemos sacar un promedio en enero, hacer una medida, y en febrero hacemos sacar mes, y si lo bajamos, pues va a subir. Me emociona que tengo el dato. Si lo vamos bajando, pues podemos ir haciendo hasta un promedio para poder tener el promedio del año, la calidad de año. Aquí es un poquito más complicado. Aquí tendríamos que hablar con Cofepris estatal para que nos pudieran cruzar más la información, porque lo único que nos dice esta tabla es, dentro de la norma, cuántos sitios cuántos sitios están dentro de la norma. Del total, el total de determinaciones son, por ejemplo, para Aguascalientes, 298, de las cuales 296 están dentro de norma. Por lo tanto, el 99.3% no está dentro de la norma, pero tenemos ahí un 0.6 que no está en norma. ¿Sí? O sea, rebasa, no está dentro de la norma de las concentraciones de agua residual. Perdón. Ya estoy hablando mal. Estoy hablando del cloro residual. ¿Sí? El cloro residual libre que debe de estar en el agua. Entonces, ese 0.6% no cumple con la norma. Por lo tanto, no está garantizando que el agua esté libre de bacterias. ¿De acuerdo? Y así para todo el mundo. En realidad, si vemos así como una evaluación rápida, pues está muy bien, ¿no? Porque el tiene menos porcentaje de determinación dentro de la norma, son el 88.46%. ¿Y cuál norma? Ahorita les platico cuál norma. Porque decir cuál norma, ¿no? Que vale la pena que también tengan esa norma de calidad de agua para consumo humano. Pero no tengo muy bien. Si se fijan, pues dicen, no, pues está bien, Aguascalientes está cumpliendo muy bien. Pero este 88%, si lo estamos al 100%, nos va a dar un 12% más o menos, a grosso modo, de 12% de tomas de agua que no están cumpliendo con la norma para garantizar que bacteriológicamente estén bien. Entonces, esto nos va a... Aquí, por ejemplo, diría, bueno, vamos a ver qué está pasando y qué puntos son los que no están cumpliendo en este municipio. E incluso checar si ahí tenemos enfermedades gastrointestinales con mayor incidencia. Podemos hacer ese curso. ¿De acuerdo? Y bueno, les puse otro ejemplo. Le doy una disculpa de antemano a Jalisco, pero lo hice a propósito. Iba a escoger Oaxaca, que también tenemos a personas de Oaxaca, pero están en tantos municipios, estaba muy largo. Fíjense, tengo aquí a Jalisco. En Villa Guerrero solamente tiene una toma. ¿Recuerdan? Eran las tomas, las tomas que cumplen, las totales y el porcentaje que cumple. Pues también tiene una y si lo cumple. Pero miren, hay algo interesante. Aquí tengo allá Hualica, que tiene el 64 que se cumple. Ahí ya tengo cerca del 40% que no cumple. ¿Sí? De esta manera ustedes pueden sacar su nivel de peligro. Réstenle a lo que aquí dice de porcentaje, réstenle 100 menos lo que aquí dice, para ver qué tanto cumplen. Entre más grande sea la diferencia, entonces el riesgo
de tener enfermedades gastrointestinales es mayor. ¿De acuerdo? Acá tengo un 71, aquí tengo un 14. Fíjense, esta parte es grave, ¿no? De 14 sitios que monitorean, solamente cumplieron en 2. ¿Sí? Entonces, pues aquí tenemos un 70%, entonces quizá lo mismo, ¿no? Podemos cruzar la incidencia de enfermedades gastrointestinales para Autlán, por ejemplo. Entonces, y así está esta base de datos para todos los municipios de todos los estados. Entonces, es muy buena información para que nosotros podamos tener entonces un mapa ubicado, si somos estatales, pues por estado. Si somos municipales, sería muy interesante que hablaran con Conagua a nivel estatal, perdón, con COFEPRIS, con COFEPRIS, y sé que existe a nivel estatal de cada uno de sus estados, y que les suelten las coordenadas de dónde están muestreando, para ustedes pueden saber entonces qué comunidades pueden estar en exposición, en qué comunidad están tomando esta agua, por ejemplo, ¿no? Y me preocupa esta planta, que tiene solamente un 14% de lo que está cumpliendo. Entonces tenemos ahí 12 pozos, si son en total 14 menos 2, tenemos 12 pozos que no están cumpliendo. Entonces el riesgo de la población se esté enfermando por enfermedades gastrointestinales es muy alto. Entonces necesitamos checar ese punto, por ejemplo. Y decirle a COFEPRIS, pues es tu chama, ¿no? Florea bien ahí, ¿no? Pon atención en este punto. Entonces, esta información es muy valiosa para que ustedes la puedan utilizar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora nos vamos con lo que les decía, la información que nosotros podemos ir, además, recopilando para saber más sobre el sitio, sobre, en este caso, con nuestro río o nuestro lago, que bueno, pues nuestro personal de Jalisco, pues tenemos ahí nuestra famosa laguna, ¿no? Importante, que bueno, está muy contaminada, entrada. Entonces, sería bueno como empezar a trabajar ahí para ayudar o coadyuvar a rescatarlo. Y bueno, podemos hacer entrevista a los habitantes o a los pescadores. Los pescadores saben mucho. Ustedes me pueden hacer pues, cuestionamientos a los pescadores. Ellos saben mucho, porque diario están ahí, diario están conviviendo con el sistema de agua, ¿no? Sí, que pescan, por supuesto. O a veces se dice, no, pues ya yo pescaba, pero ya no, porque ya no hay que pescar, ¿no? Ya se murieron los peces, ¿no? Y algunas, no todas, porque podemos hacernos preguntas, solamente son unos ejemplos, podemos preguntarles, ¿no? La abundancia de la pesca en los últimos 5 años, ¿cómo ha aumentado, ha disminuido? Antes pescaba, a veces los pescadores dicen, no, pues antes pescaba, no sé, ¿no? Una canasta, o a lo mejor 3 canastas, y ahora no, pues ya no es la mitad de la canasta. Eso nos está hablando de cuánto se está degradando el ecosistema acuático, ¿no? Si el tamaño de los peces está variando. Pues antes, no, pues sí, pescaban peces más grandes, ¿no? De 10 centímetros, 20, no sé. No, pues ahora ya son chiquitos porque ya no crecen. Ese es otro punto que nos indica. También si alguien ha enfermado, sí, porque entra el agua o porque comió algún pez. A veces nos dan enfermedades de la piel, porque si el agua está contaminado, nos pueden dar enfermedades de la piel. Es decir, ¿qué tanto ha cambiado con el agua? Sí, con frecuencia encuentran peces muertos. Si huele mal, por ejemplo, ya no lo puse, pero se me ocurre otra pregunta. ¿Huele mal? O tiene, o si la prueben tiene un sabor. Esto sería como enriquecer la información que tenemos, que te digo ya, la información que nos da con agua es muy valiosa, la información de competencia es muy valiosa para nosotros tener evaluación preliminar, ¿sí?
Ya un análisis detallado, ya les había yo dicho que lo teníamos que hacer, lo tenían que hacer especialistas en la materia. Obviamente en nuestra primera etapa, en donde ya determinamos la amenaza y el peligro, que esto pues lo vamos a tener con información y que vamos a trabajar de CONAGUA y del CONAGUA. Ya podemos empezar a establecer en dónde es necesario hacer un análisis más detallado. Podemos empezar a planear. No, pues vale la pena hacer ya un estudio para poder llegar realmente al peligro, sobre todo si la población, por una pregunta importantísima, ¿usas esta agua para tomar? ¿O usas esta agua para lavar tus trastes, por ejemplo, tu ropa? ¿O la usas para bañarte? O sea, estamos hablando ahí si esa agua que ya sabemos que está contaminada se está usando para, para consumo o para servicios de la población. Por lo tanto, están en contacto con ella y ese criterio nos puede llevar a decir, no, tenemos que hacer un estudio más detallado para ver realmente qué tanto está afectando a la población. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esos cuestionarios de las personas que viven cerca de los ríos o lagos, de las lagunas contaminadas, preguntarles la cosa, oiga, ¿para qué usa el agua? Ah, pues la uso para esto, esto, esto. O no, pues no, ya ni se usa, no la puedo usar. Yo estoy usando una que me llega entubada o del pozo fulanito de tal, etc. Entonces, ustedes van a saber ahí si está muy contaminada, pero la población no la está utilizando, no está en contacto con ella, pues a lo mejor dice, bueno, si está muy contaminada, pero la población no la está ocupando. Pues entonces, a lo mejor mi prioridad es hacer un análisis detallado, pues lo llevamos un poquito más al final. Pero si veo que una población no tiene agua potable y que sí estamos usando esa agua, entonces ahí tenemos que poner nuestras alertas. Aquí sí hay un peligro, aquí sí hay que buscar información más detallada para poder entonces tener una solución. Y esa información detallada, dependiendo de este punto, es muy importante. Tenemos ya, otra vez lo pongo aquí, realizada por expertos, se tiene que hacer un plan de muestreo donde voy a mostrar a lo largo del río o en la laguna qué puntos voy a tocar dependiendo si yo sé cuáles son las descargas. ¿Sí? Si yo tengo una descarga de agua industrial, por ejemplo, de origen químico, que obviamente seguramente va a tener algunos residuos que podrían ser peligrosos, y yo tengo aquí mi descarga, no sé si me están viendo porque estoy hablando con las manos también, tengo aquí mi descarga y aguas abajo, si es un río, aquí tengo una población, y esta población se está consumiendo esta agua de algún punto. Entonces, el experto tiene que ver en qué puntos va a mostrar, a qué profundidad, incluso si tiene que muchos sedimentos. ¿Y a qué profundidad? Bueno, aquí está el río tiene una profundidad de 3 metros. Ah, bueno, pues entonces el muestreo yo lo tengo que hacer a 1 metro, y tengo que hacer a 3 metros, y a lo mejor tomo muestras de el sedimento. Entonces ya requiere ya de un conocimiento de profesionales y después de saber qué sustancias químicas, perdón, qué elementos químicos voy a analizarle a esa agua que yo voy a meter. Entonces, así que yo puedo, bueno, pues voy a identificar metales pesados. Si yo sé que acá te están virtiendo compuestos orgánicos, ¿sí? O tengo aquí, en Sonora, por ejemplo, en el norte utilizan mucho los plaguicidas para que se puedan dar las cosechas. Bueno, pues aquí yo tengo un sembradío en donde sé que se está fumigando constantemente. Bueno, pues entonces tengo que buscar aquí abajo plaguicidas. Incluso puedo investigar a ver qué plaguicida usas. Plaguicidas florados, organoflorados, etc. Para yo saber entonces qué voy a encontrar acá. Por eso les digo, ya es por expertos. Pero tenemos son buenas noticias. Esta etapa de muestreo de estos sitios que realmente son importantes llevar a un análisis detallado para poder ya determinar riesgo. Aquí ya determinaríamos riesgo, porque entonces ya vamos a tener una concentración y tenemos con qué compararlo con la norma, no se la dijera, de agua potable, que es la norma 127 de salud.
que creo que si nos da tiempo, la vemos, porque si la tengo por ahí. Y como podemos comparar, podemos saber si pasa o no pasa. Por lo tanto, sí podemos obtener riesgo ahí. Por ejemplo, pensando, bueno, pues sí, hay cadmio. Los expertos encontraron que hay 6 miligramos por litro de cadmio a lo largo del tramo del río hasta donde llega la población, que es mi punto o mi zona población afectable. Pues bueno, en este tramo donde se vierte la descarga y acá donde está la población, en este tramo yo hago mi análisis, veo cuánto hay y yo veo cuánto puede estar en contacto con la población, y si pasa de la norma, de lo que dice la norma, entonces yo tengo que decir, ¿saben qué? Ustedes no pueden tomar de esto, porque están en riesgo. En este nivel sí podemos llegar al riesgo, pero es caro, necesitamos expertos, se necesita un estudio ya científico, pero ¿quién cree que lo puede hacer y no nos sale tan caro? No necesitamos a veces contratar como empresas, ¿no?, que nos puedan hacer estos análisis. En sus universidades, la mayoría de las universidades tienen alguna carrera químico-biológica. ¿Sí? Hay personas que en esa área de químico-biológicas hay biólogos, hay químicos, hay ingenieros químicos, hay ingenieros ambientales. Ahorita ya esa carrera también ya está muy en boga. Bueno, pues ustedes pueden ir a la universidad a hablar con estas carreras, con el coordinador de las carreras, y decir, ¿saben qué? Tenemos este problema, nos gustaría que nos ayuden a esto. Somos de protección civil, obviamente no tenemos muchos recursos, pero a ustedes les va a servir los resultados y a la escuela les va a servir para que sus alumnos tengan sus propios. Entonces, este tip es muy importante. Para esta parte, acérquense a las universidades. Incluso pueden ir a las bibliotecas de las universidades a buscar temas, porque hay tesis que se hacen simplemente para poder ser titular, en donde dice, bueno, análisis químico de las aguas del río Atoyac, del periodo tal. Y encontramos que hay estas sustancias químicas. Esos parámetros, aunque sean históricos, aunque sean ya un poquito pasados, nos sirven como antecedentes, ¿sí?, de qué es lo que está pasando. Entonces también se pueden acercar a las bibliotecas a revisar esa información de tesis, de trabajos, de prácticas de campo, y en su momento, ¿por qué no?, colaborar con las universidades para que les ayuden a hacer este estudio. Entonces ya la etapa de interpretación y evaluación de resultados, que también se los darían ellos, ustedes podrían incluso llegar a ese nivel de riesgo. ¿Sí? Y bueno, dentro de lo que se tendría que analizar ya muy a grosso modo, no que lo vayan a hacer ustedes, pero para poder hacer un estudio, digamos, completo y detallado, son análisis psicoquímicos, lo que yo les decía, determinar si existen sustancias tóxicas, análisis toxicológicos, ¿sí? Ya les contaba, estos análisis con agua, ahorita en la página no está, pero en otros bases de datos, con agua también hace, en algunos puntos, no en todos, análisis toxicológicos. Hacen estudios de análisis toxicológico y te dicen si la toxicidad es alta o baja. También pueden pedirles a Conagua si tienen este dato, porque yo sé que en algunos puntos sí monitorean. Entonces, acérquense a Conagua estatal y digan, ¿sabes qué? Pues tenemos esto, queremos hacer esto y ayudemos, ¿no? Darnos esta información. Entonces, aquí podremos tener ya algunos datos, pero a veces es necesario hacer análisis toxicológico, en donde se utilizan algunas especies que se les llaman indicadores de especie. Una que es muy utilizada se llama Daphnia magna. Hagan de cuenta que es como una puerita, pero es de agua. Esa no nos va a picar. Y es muy sensible a muchos compuestos y utiliza mucho esa
esa especie y a grosso modo pues les van poniendo cantidades diferentes a cada uno de los matrazos con estos animalitos y le van poniendo concentraciones diferentes y van viendo cuándo se mueren, ¿no? Desgraciadamente tenemos a veces que acudir a estos estudios para saber. Esto también lo pueden hacer en las facultades biológicas. Estudios hidrológicos. Sí, sí, también si el río tiene ya muchos asolve, pues a lo mejor tenemos que limpiar todos los sedimentos, porque hay sustancias que se van acumulando en los sedimentos. Por eso les decía, a lo mejor tenemos que hacer muestras de sedimentos. Obviamente, como está la biología del ecosistema, entonces ya se hacen estudios para ver las poblaciones, aquí estamos hablando de poblaciones de animales, microbiológicas, como justo la Darnia magna, que es el plancton, hay fitoplancton y zooplancton. Son dos cosas que se tienen que evaluar. Digo, esto no lo van a hacer ustedes, esto se lo encargan los expertos, nada más para que tengan una idea, ¿no? El fitoplancton, hagan de cuenta que son las plantas microscópicas, unicelulares. Hacen la fotosíntesis, ayudan a captar oxígeno, a liberar oxígeno en el agua, que es importante, por ejemplo, para el zooplancton, animales unicelulares, microscópicos. De hecho, se hace un estudio de eso, o de animales más grandes, incluso a lo mejor de peces, ¿no? Esto ya es específico para los biólogos. La eutroficación también, qué tanto hay, ¿no? Muchas veces es evidente, si vemos el agua verde, se está eutroficando. Están ganando las plantas sobre los animales y están desequilibrando, matando a otras especies que necesitan oxígeno. Datos climatológicos son importantes. Todo esto se hace una evaluación para poder llegar a la conclusión de qué tan contaminado está nuestro sistema. Pero le comento, esto ya es un estudio detallado que las universidades les pueden ayudar mucho. Y te digo, seleccionar sitios en donde realmente esté la exposición de la población. O si lo utilizan para riego, por ejemplo, bueno, yo no tomo ni el agua ahí, no. Pero que ustedes sepan, pues es que la utilizo para regar. Ahí también hay un foco rojo, porque si vamos a regar cultivos, muy probablemente algunos de los compuestos, que después también lo vamos a comentar en los suelos, la raíz tiene la capacidad de jalar esos compuestos y llevarlo a la producción. Entonces, ¿qué haríamos? Estaríamos comiendo y tendríamos una intoxicación alimentaria por que estamos regando con contaminantes. Entonces, es importante que ubiquemos bien cuál es el uso que le dan a esa que nosotros ya identificamos como potencialmente peligroso. Aquí, bueno, lo que harían ellos, las personas que se encargarían de este estudio más específico, entonces sí tendrían que realizar obviamente visitas al sitio para checar topografía, características físicas, la geografía del lugar, justo lo que les decía, ¿no? Saber en dónde están las descargas, saber hacia dónde va el agua, dónde está la población y poder saber entonces qué es lo que, qué tipo de muestreo. Hay muchos tipos de muestreo, no quise ahondar ahí porque ustedes no lo van a hacer. Pero bueno, si es de interés después, pues lo podemos platicar. Obviamente revisar toda la hidrometeorología del área. Localización de acuíferos, suministro de agua, ¿no? Aquí hago énfasis porque es importante si la población lo está consumiendo o de alguna manera puede llegar a la población la contaminación de esa. Ubicación de centros poblados y las características de la población expuesta, pues también es importante. Que ya lo habíamos dicho, solamente es un pequeño repaso en la tercera.